A través de redes, les estaba contando de la cena de matrimonios que tendremos el 14 de febrero. Y por último, ¿verdad? El año pasado, como unas 80 personas, si no me equivoco, se quedaron sin lugar por dejarlo a la mera. No es broma, no es así como los choros de los políticos, ¿verdad? Es en serio. Es más, ¿alguno de ustedes el año pasado no alcanzó lugar? Levanten la mano, ¿quién es el año pasado? Si hay alguno aquí o no, sean honestos. Que algunos, levanten la mano, que los vean. Les da pena decir que lo dejaron de última hora, pero bueno, hubo gente que se quedó en lista de espera y no alcanzó lugar a dejarlo a la mexicana, a la última. Así que no tengo idea cómo vamos, pero les animo a que pues no lo dejen al final y que puedan apartar su lugar, porque si no, luego voy a decirles, se los dije. Y la verdad es que lo voy a disfrutar mucho, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien. Gracias, Padre, porque tú nos das vida. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Pedimos que tú nos guíes y que la única presencia ejercida en nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Pedimos, Señor, que tú quites todo tipo de distracción, todo tipo de estorbo, todo tipo de barrera, Señor, que sea anulada por tu poder, y que la única influencia ejercida en nuestras vidas sea la de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, mientras dejan su separador en Filipenses capítulo 4, estaba buscando mi teléfono porque con ese mismo cronómetro y no lo encuentro. Entonces, si alguien me puede apoyar a ver en la oficina pastoral, o si no, en el baño, ahí debe de estar. Y si me lo pueden pasar cuando lo hayan encontrado, por favor, ¿verdad? Si me pueden apoyar, decirle a algún varón que nos pueda auxiliar con esto, porque no tengo idea, pero por ahí está. Y si no, pues al final tendremos que levantar una ofrenda especial por otro teléfono, ¿verdad? Y bueno, Filipenses capítulo 4 va a ser la base de esta enseñanza, que quienes siguen en redes ya saben cómo se llama. Y este mensaje, por supuesto, que nace de la Biblia, del título, antes de que lleguen algunos malacopa, ¿verdad? Ay, no va a hablar de la Biblia, hablar de esto secular, no. Todo esto es 100% bíblico. De hecho, tengo tantos versículos que no creo que podamos ver todo. A mí no me encanta. De hecho, cuando enseñamos homilética, enseñamos que no es lo ideal andar de aquí para allá y por todos lados cuando es una enseñanza práctica, justamente porque nos podemos llegar a confundir, ¿no? Cuando enseñamos teología sistemática, pues sí, no hay más que estar profundizando y meditando y meditando y meditando. Pero cuando es una enseñanza práctica, no es esto lo ideal. Sin embargo, el día de hoy, pues hay mucha información que si no alcanzamos a ver en un solo mensaje, veremos la segunda parte. Pero yo recordaba cuando meditaba en esto de un par de hermanos muy utilizados por Dios, que un día se encontraron con un hombre muy afligido, muy atormentado, y ellos le enseñaron una alabanza que ha impactado a muchas generaciones, que daba un mensaje que tenía la intención de darnos ánimo, de darnos paz. No sé cuántos se saben esta alabanza, que decía Hakuna Matata. ¿Quién se la sabe? Levanta la mano. Es como hay que vivir, decía el hermano Timón y el apóstol Pumba, ¿verdad? Sin preocuparse, hay que vivir así. Entonces, ¿qué razón tenían Timón y Pumba? Parecía que habían leído la Biblia. Y yo, pues, en honor a su memoria, he titulado este mensaje Hakuna Matata, : vive sin preocuparte. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía. Fíjense las palabras de Pablo, porque al rato que te cuente el contexto de dónde escribe esto, cuándo lo escribe, van a tener mucho más impacto, ¿verdad? De hecho, algunos comienzan contando el contexto, pero yo quiero hacerlo al revés, porque nos va a impactar mucho más cuando sepamos la situación que él estaba viviendo. Entonces, él escribe esto como si estuviera sentado en el reposet de su casa, ¿verdad? Después de haber visitado una iglesia grande y que lo hubieran trasladado en un camello último modelo, una jugosa ofrenda, porque es la situación actual de muchos pseudoapóstoles. Qué fácil es predicarte en paz y no te afanes y no estés preocupado, cuando todo en tu vida está bien, más cuando eres un charlatán que ni crees lo que estás diciendo y pones cargas sobre otros. Pero él sabe de lo que está hablando, porque él la está pasando realmente muy mal. Al rato te lo voy a contar. Y es impactante que a pesar de eso les dice: estén firmes en el Señor, amados. Y luego en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dice: con Clemente y también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice en el versículo 4: gócense en el Señor. ¿Cuándo? Dice la Biblia.
siempre, no dicen las buenas, cuando te ascendieron de trabajo, cuando sanaste de la enfermedad, cuando ya llegó la idónea, cuando todo está bien en casa. Dice, alégrense siempre. Generalmente estamos contentos cuando la pasamos bien, pero a la gente le cuesta mucho trabajo mantener el gozo cuando le está pasando mal. Dios pone en mi corazón compartir esto porque han sido una característica de las últimas consejerías. Muchas personas muy cargadas por problemas de diferente índole, que si perdieron el trabajo, que si tienen muchas deudas, que si están enfermos, que si pleitos con el marido, que si la suegra se les vino a la casa un año, un montón de problemas que atormentan a las personas y son diferentes las causas del problema, pero todos tienen en común que les empieza a traer ansiedad, les empieza a traer estrés, les empieza a traer preocupación, y esto, como lo veremos, empieza a afectar otras áreas de su vida. Entonces, como una bola de nieve, no solamente es el problema inicial, sino todo lo que el problema va causando en el camino por no resolverlo. Tenemos que aprender cómo podemos estar contentos y cómo vivir Hakuna Matata sin preocuparnos a pesar de nuestras circunstancias. Y es a lo que Pablo nos anima, pero vamos a ver cuál es su método. Dice, gócense en el Señor, alégrense en el Señor siempre, y lo repite por segunda vez. Otra vez les digo, fíjate cómo está enfatizando, regocijaos. Su gentileza se ha conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay mucha gente que cuando tiene problemas se altera su carácter y se pone en mala copa, ¿cierto o falso? Y empiezas a hacer gruñón con tus hijos, a hacerle caras a tu marido, a tratar mal a los demás, y crees que tienes una buena justificación. Es que tú no sabes lo que estoy pasando, es que tú no me entiendes, tú no viviste lo que yo viví. Pablo dice, regocijaos en el Señor, pero no solamente eso, dice que su gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea que no hay pretextos. Dile al de al lado, tómala. Ya se te cayó el cantón, porque muchos eso lo dijeron esta mañana, ¿verdad? Es que tú no me entiendes, tú no vives el estrés que yo todos los días, y no tienes las cargas que yo tengo. Y eso no es un pretexto para un cristiano, al contrario, es una vergüenza que como cristianos permanentemente vivamos así, porque entonces ¿de qué Dios poderoso estamos hablando? Entonces, ¿cómo podemos decirle a los demás que Él tiene el control, que creemos en su poder, que somos sus hijos, que tiene buenos planes para nosotros? Aclaro, para no poner cargas sobre los demás. Es natural que en algún momento todos, ¿verdad?, en un tiempo de debilidad, de repente pues se altere nuestro carácter y que no sepas lidiar temporalmente con las cosas, pero no es correcto que permanezcamos en esa situación. Entonces es distinto que de repente algo te alteró, lo detectas, lo llevas delante de Dios, como veremos, de forma inmediata, y recuperas esa paz, a que esta ya sea tu forma de vida. O sea, no fue un chispazo, sino que llevas ya quizá muchos días, algunas semanas, y otros llevan ya muchos años con un carácter alterado, con un mal genio, con malas formas de responder, de tratar a los demás. Nadie conoce su gentileza porque no han aprendido a contentarse en el Señor, porque los problemas los están oprimiendo, los están destruyendo. Dice en el versículo 6, por nada estén afanados o afanosos. ¿Y qué es el afán? Es el preocuparme antes de tiempo por las cosas. No está diciendo Pablo que no me ocupe de las cosas. Lo voy a aclarar más adelante, porque no es la intención llevarnos al extremo del fanatismo. Hay una gran diferencia entre la preocupación y la ocupación. Como hijo de Dios me tengo que ocupar de las situaciones, pero no me debo de preocupar por las situaciones. Hacer lo que me corresponde, pero no estar preocupado por lo que no me corresponde. Enfocarme en lo que puedo hacer y lo que está en mis manos, pero no perder la paz por aquello que no está dentro del control de mis manos. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos. Pero es que no sabes lo que me dijo el doctor, y no sabes lo que me dijo mi hijo, y no sabes lo que me dijo el jefe, y qué va a pasar con México, y qué va a pasar con el mundo, y las empresas, y la economía, y los virus, y los meteoritos, y las guerras. Dice Pablo, por nada. Yo no sé qué le responderías a Pablo, pero él te diría, por nada. Pero es que mis hijos, por nada. Pero es que mi enfermedad, que por nada. Pero es que mi casa, por nada. ¿Y qué es nada? Nada. Por nada estén afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la promesa es esta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, y habla de dos cosas, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, casi siempre, cuando meditamos en este versículo 7, nos enfocamos ya en el resultado que se lleva a cabo en nuestras vidas cuando ponemos en práctica lo que Él nos dijo. Mi corazón y mis pensamientos van a ser guardados por la paz de Dios. Pero si lo analizamos a la inversa, quiero preguntarte qué significa esto. ¿Qué sucede cuando yo no llevo delante de Dios esa aflicción y empiezo a permitir que mis problemas me carguen? Entonces la paz de Dios no guarda ni mi corazón ni mis pensamientos. Y me llama la atención y meditaba ahora que leía esto, porque casi siempre, como te decía, nos enfocamos en el resultado de hacerlo, pero no meditamos en las consecuencias de no hacerlo. Y la consecuencia es que no solo el problema te afecta de forma directa, sino también indirecta, porque es el daño que el problema ya está causando, y además el daño que ese problema va a causar en mis pensamientos y en mi corazón. No solamente es la crisis o la enfermedad o la dificultad familiar, sino que además eso, al no resolverlo, y resolverlo no me refiero a terminar con ello, sino a resolverlo espiritualmente, al no permitir que me cargue, empieza a contaminar mi mente. Ahorita veremos algunos ejemplos. No solamente empieza a afectar mis pensamientos, sino que también empieza a afectar mi corazón. Ahora, muchos años se creía que esto era meramente simbólico, sentido figurado, ¿verdad? Que empieza a afectarme emocionalmente. Sí, pero también empieza a afectar mi corazón físicamente. Hoy sabemos que el corazón físico tiene neuronas que se conectan con nuestro cerebro. Yo sé que para muchos suena como una herejía médica, pero tú lo puedes investigar si a mí no me crees. No estoy diciendo ahí de un correo que me llegó, una publicación en X página, ¿no? He investigado bien, es algo científicamente hablando comprobado. Muchos creíamos que solamente el cerebro tenía neuronas, pero no es así. Las hay también en el corazón, y también el corazón manda señales al cerebro. Entonces, cuando una persona empieza a afanarse, cuando empiece, ¿qué voy a hacer? Y mis hijos, y mi trabajo, y la enfermedad, y el Cruz Azul, este año será el bueno, y empieza a preocuparse antes de tiempo, su mente se empieza a llenar de basura, emocionalmente se empieza también a oprimir, y físicamente su corazón también empieza a ser afectado. Entonces ya no es solamente el daño original del problema que tenías que resolver, sino que el daño se cuadruplica. Es el daño del problema, más los malos pensamientos, más las malas emociones, más la afectación a tu estado físico. Entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, vino una crisis y la crisis no resuelta con Dios empezó a hacer que, además del problema económico, empezara a tener envidia de personas prósperas? Pues ya no tienes solamente el primer problema, sino que además ahora tu corazón está lleno de envidia. Y la envidia le lleva a una falta de contentamiento, y la falta de contentamiento a cometer un montón de tranzas. Entonces, un problema original empieza como una bola de nieve a magnificarse. Otros, por un problema familiar, se llenan de amargura, y la amargura les lleva a cometer otros pecados. Hijos que dicen, me voy a emborrachar porque mi papá no entiende. Esposos que, me voy a ir con otra porque mi mujer no me comprende. Esposas que me voy a ir a gastar todo el dinero para que se le quite. Empezamos a hacer un montón de locuras por no resolver, no externas sino internamente, nuestros problemas. Por eso es indispensable, sí o sí, que aprendamos a vivir sin preocuparnos, a llevar esa preocupación delante de Dios y poder mantener esa paz. ¿Cuántos por una enfermedad que no fue sanada, al menos hasta ahorita no ha sido sana, empezaron a albergar sentimientos y pensamientos de incredulidad? ¿Cuántos por los problemas empiezan a llenar de ansiedad, empiezan a perder el sueño, empiezan a verse afectados físicamente? Como te he contado anteriormente, aproximadamente del 80 al 95% de las enfermedades se estima que son causadas o detonadas por un estado de estrés en la vida de las personas. Entonces, el afán no va a resolver nada, como Jesús lo dijo y más tarde lo citaremos. Por más que uno se afane, no añada a su estatura un codo. Te dijera, mira, vas a resolver algo, está bien, síguete afanando. Pero lo peor es que ni resuelves nada y te afectas más. Entonces es como que, te lo he dicho anteriormente, ¿no? Vas a la playa, te metes al mar, un tiburón te come una mano
y sales de la playa y dices, hora del coraje, me voy a cortar la otra para que se me quite. O sea, ya recibiste un daño y es hacerlo más grande todavía. Es aumentar el daño que ya estás viviendo. Yo sé que hay personas que en este punto me están viendo feo y dicen, para ti qué fácil, porque tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Si tú tuvieras al esposo que yo tengo, le dicen el anticristo en el trabajo, ¿verdad? Si tú tuvieras la esposa que yo tengo, esa vieja bruja me atormenta todos los días, me hace la vida imposible. Si tú tuvieras los hijos que yo tengo, si tú tuvieras las cargas económicas que yo tengo, tú no sabes lo que el doctor me dijo esta semana. Mira, quizá tienes razón, ni yo te entiendo a ti y probablemente ni tú me entiendas a mí, pero vamos a hacerle justicia a Pablo y dejar que él nos siga predicando, porque yo solamente estoy de bocón explicando lo que él nos dijo, pero él tiene mucho mayor autoridad moral que absolutamente todos nosotros para hablar de este tema, porque difícilmente alguien padeció lo que él llegó a padecer. Si tú conoces su historia, él nos ha contado cuántas veces fue encarcelado, apedreado, cuántas veces naufragó, cuántas veces estuvo a punto de morir, cómo lo perdió absolutamente todo por causa de Cristo, y aún así siguió adelante. ¿Cuáles eran los problemas? Vayamos primero a la iglesia de Filipos y al rato te cuento de Pablo. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de Filipos a quienes Pablo originalmente les dice, por nada estén afanados? ¿Sería que Pablo se enteró que alguno de ellos no podía pagar su camello último modelo? ¿Que les iban a embargar su depa en las islas griegas que estaba muy cerca de la región de Filipos? ¿Que no iban a pagar a fin de mes su tarjeta Philippen Express y que les iban a cargar los intereses? Porque por cosas como estas muchas veces tú te afanas, por cosas menores en ocasiones. Yo conozco gente que se empieza a afanar porque le cortaron el internet. Hay gente preocupada, ay, ¿qué voy a hacer? Y no tengo datos, no saben vivir 10 minutos sin celular. Cuando décadas, bueno, toda la vida más bien, muchos vivimos sin ni siquiera saber que existía algo llamado celular. Y hoy hay gente que se afana, que pierde la paz por eso, que se estresa por eso. Es que tengo que contestar este correo urgente y la llamada. ¿Y cuáles eran los problemas de ellos? Algún hijo se habrá ido de la casa, el esposo fue infiel, una enfermedad. No, mira, su problema no era el riesgo de perder la casa, el camello, la novia, los bienes materiales. No, su problema era el peligro de perderlo todo, porque resulta que Roma los perseguía a muerte por causa de la predicación del evangelio. A veces tenían que huir y al emprender la huida tardaban años y muchos de ellos nunca volvían a conectarse con sus seres queridos, porque no es como que sales corriendo y de repente le mandas un WhatsApp a tu hijo, ya llegué, estoy en Puebla, tuve que escapar, papá, mira, yo acabé en Tabasco, luego ¿dónde nos vemos? No había forma alguna de comunicarse con los medios que nosotros hoy conocemos. Entonces ellos podían perder por años a su familia, sus bienes, su trabajo. Roma venía y les robaba todo. ¿Qué les robaba? Todo. Y aún así Pablo les manda un WhatsApp al grupo de la iglesia de Filipos que tenía ahí y le dice, por nada estén afanados. Cuando Pablo visitó esta iglesia, o más bien cuando Pablo fundó esta iglesia, no puedo hablar de visitar algo que no existe, cuando Pablo predica por primera vez en la región de Filipos, no sé si tú recuerdas, pero Pablo fue encarcelado. Al rato leeremos lo que pasó. Y él sigue adelante predicando el evangelio, y lo tienes ahora 10 años después de aquella ocasión. O sea, la iglesia tiene ya 10 años de haber sido fundada, y leíste la terminología de su carta: combatan, perseveren, sigan adelante, no se afanen, confíen en Dios, regocíjense. Y te preguntas ¿por qué? Seguramente Pablo ya pasó esa racha de problemas. No, porque hay mucha gente que a veces te habla del afán y te cuenta de sus problemas hace 10 años, 20 años, y podríamos suponer que entonces Pablo, bueno, ya superó esa racha difícil, que estuvo en la cárcel, que lo perseguían, ahora quizá está viviendo la bomba y pasándola increíble, y pues con una iglesia de 30,000 personas por ahí en algún lugar del mundo, y a veces visitaba a los Filipos, pero él no entendía lo que estaban pasando ellos, y por eso es muy fácil para él decirme, Pablo, regocíjense, por nada estén afanados. La iglesia de Filipos no podía cuestionar a Pablo, no podía reprochar, no podía responder, no podía rebatir, porque resulta que la carta que manda a los filipenses, oh sorpresa, es una de las 4 cartas que Pablo escribe, adivina desde dónde.
desde la cárcel. ¿Qué harías tú si te encarcelaran injustamente? Tengo que ser honesto, incluirme en la pregunta y responder ¿qué haría yo? Y muy probablemente la mayoría reaccionaríamos muy mal. Por injusticias mucho menores perdemos la paz. Y lo tienes en la cárcel, por supuesto, injustamente. Y en vez de ponerse a chillar, ¿por qué yo, Señor, que he sido fiel? Y ahora que más te busco, me chocaron el coche. Y ahora que más te busco, perdí el trabajo. Y ahora que más te busco, perdí la casa. Y hay gente que por esto pierde la paz, que se empieza a llenar de ansiedad. Ni han perdido nada a veces. A veces ni les han dicho nada. Tienen un dolorcito y ya creen que se van a morir. Ni han hecho estudios médicos y ya están afanados. Ni han visitado al doctor y ya perdieron la fe. Ya están pensando que son sus últimos segundos. No, Pablo tenía un problema real. Y en vez de preocuparse, ¿qué voy a hacer? Se pone a escribir una carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas. Y en medio de las cartas a darles palabra de ánimo a los demás. La mayoría de los cristianos modernos, cuando pasan problemas, quieren que les den palabra de ánimo. Pastor, ore por mí porque estoy triste. Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Ve a ver si aquí oran por mí. Aquí tampoco hay amor. Y el gran problema es que todo el mundo está buscando amor, pero nadie lo da. Por eso no lo encuentran muchos. Cuando tú dices, me voy de la iglesia porque no hay amor, te estás señalando a ti, porque tú eres parte del problema. Porque si todos nos dedicáramos a dar ese amor, entonces todo el mundo lo encontraría. Pero venimos con un corazón egoísta, solamente buscando yo. Yo soy la víctima, yo soy el que sufre, yo le estoy pasando mal. A ver quién me aconseja, quién ora por mí, quién me ayuda, quién me discipula. Y no lo encontré, entonces me siento indignado porque no me reflejaron el amor de Cristo. Hoy en día por cualquier cosita lloramos, nos preocupamos, perdemos la paz. Pablo empieza a darles ánimo en medio de la adversidad. Qué gran diferencia de actitud entre él y cómo a veces respondemos. Y querida familia, por eso muchas veces no vemos en nuestras vidas la gloria de Dios. Porque Dios a veces se convierte en una especie de Aladín, una lámpara que frotamos para que me cumpla mis deseos. Y si los cumple la sigo frotando, pero si deja de cumplirlos, boto la lámpara y me olvido que Dios existe, como mucha gente hizo en la pandemia. Dios no me sanó, Dios no trajo a mi hijo, Dios no convirtió a mi esposo, Dios no me dio ese trabajo, Dios no me dio esa novia. Boto la lámpara y me agarro una mejor. A ver cuál sí me cumple mis deseos. Para muchos Dios no es el rey soberano del universo, incluyendo gente desde el púlpito que ya no predica a Jesús como el rey de toda la creación, sino como un coach de vida. Y los mensajes ya no tienen que ver con la rendición, con buscarle más, con orar, con buscar guardar nuestra santidad, con entregarnos, con servirle. Ahora es todo lo que Él puede hacer por mi salud, por mi familia, por mi vida, por mis hijos, por mi economía, por mis finanzas, por todo. Y no estoy diciendo que Dios no hace cosas, hace más de lo que imaginamos, más de lo que merecemos. Pero no puede la búsqueda del Señor enfocarse únicamente en lo que Él va a hacer hacia mi vida, menos la predicación tratarse únicamente de las formas en las que Él va a obrar en las diferentes áreas de mi vida. Ellos realmente lo reconocían como el Señor de sus vidas, como su Salvador. Ellos realmente creían que era Dios hecho hombre, muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día, y tenían esa confianza en Él. Estamos clamando al Dios soberano de toda la creación. Él tiene el control, Él tiene todo bajo sus manos. Él está obrando su buena, agradable y perfecta voluntad. Creer eso les permitía vivir en paz y adorarle aún en medio de la adversidad. Fíjate la reacción de Pablo en su primer visita a Filipos. Vamos a viajar 10 años hacia el pasado y leer cómo reaccionó él junto con Silas en aquel viaje misionero del que Hechos 16 nos cuenta. Hechos 16, versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Llega a Filipos, y ¿qué pasó? Versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, gente avara que no le interesaba lo más mínimo las cosas de Dios, sino únicamente hacer dinero, así como hay mucha gente que va a la iglesia porque no le interesa a Dios, sino porque busca a Dios como su Aladino para que le resuelva sus finanzas. Y de esto trata la teología falsa de la prosperidad. No es que Dios no prospere, es que no se trata solamente de eso el evangelio. Dice que atraparon o prendieron a Pablo y Silas y los trajeron ante el foro y a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las vestiduras, ordenaron azotarles con varas. Les rompieron su ropa, les azotaron con varas, y después de haberles azotado, dice el versículo 23, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, mandaron a llamar a Paco y ahí se los entregaron. Dice el versículo 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro. Pasaron, desfilaron por todo el pasillo de celdas, avergonzados frente a los demás, y dice la Biblia que les aseguró los pies en el cepo. O sea, rasgados, torturados, martirizados, exhibidos, avergonzados y además totalmente impotentes. No podían hacer nada. No es de que ahorita nos escapamos, vemos cómo lo hacemos. No, la celda de más adentro, la de peores condiciones según los historiadores, con los pies amarrados en el piso y las manos encadenadas, débiles porque no creo que les hayan dado una carne asada de cenar antes de encarcelarlos, azotados, golpeados y rasgados. No levanten la mano, pero ¿cuántos se identifican en cierta forma con ellos? Y dices: yo también he pasado momentos donde la vida me ha azotado, donde he sido avergonzado, se han burlado de mí, me han señalado, me siento totalmente impotente, no puedo hacer nada ante esta situación. Hay veces que la gente cree que puede hacer algo y eso da un poco de esperanza, pero cuando no hay nada en tus manos que puedas hacer, es cuando nuestra fe va a ser probada. Es una delgada línea que separa a quienes creyeron en verdad de quienes quizá nunca lo hicieron. Algunos en ese momento apostatan, se contaminan, como lo vimos al principio, en su mente, en su corazón, de pensamientos negativos en contra de Dios. Muchos de los más prominentes ateos resulta que eran excreyentes, que algún día pasaron una, entre comillas, tragedia que no entendieron y se amargaron tanto en contra de Dios que ahora se dedican a perseguir paradójicamente a alguien que piensan que no existe. Y dices: ¿por qué perseguir tanto a un ser que no existe? No, es que en el fondo de su corazón ellos saben que es real, simplemente nunca lo entendieron, lo aborrecen, lo odian, y por eso dedican el resto de sus vidas a pelear en contra de este ser que según ellos no existe. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese momento crucial en nuestras vidas, donde o nos hundimos como nunca antes, o vemos la gloria de Dios como nunca antes lo hemos hecho? Porque es ahí en el tiempo de crisis, de adversidad, donde quienes confían en Dios y buscan a Dios, como en los tiempos de antaño, se encontrarán dentro del horno con el cuarto hombre, con Jesús, con su presencia, con su espíritu en medio de la adversidad. Pablo y Silas, en vez de amargarse, de afanarse, ¿y qué vamos a hacer? No sé, Pablo, me palpita el corazón, tengo ansiedad, le dijo Silas. Le llamaré al psiquiatra a ver qué me recomienda. Mírate, aquí traigo unos antidepresivos. No, mejor saquemos las caguamas para curar las penas. En vez de eso, seguimos leyendo. Dice la Biblia, versículo 25, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Quiero que le dejes hasta aquí tantito. ¿Qué ganaban quejándose? Nada. ¿Hubieran resuelto el problema? Sacando las caguamas, las tachas, la coca, la marihuana. Nada. Como algunos dicen, evaden y se olvidan de sus penas un rato, pero al regresar a sus 5 sentidos, sigues estando en la misma situación. Es lo que quiero que tratemos de entender, que afanándonos y los malos sentimientos y pensamientos que trae el afán siguen sin resolver el problema, lo agravan.
Porque nuestra mente, en vez de estar lúcida, sensible a la dirección del Espíritu Santo, que a veces Dios nos está gritando la solución, pero mi mente está tan aturdida por mis propios pensamientos que no soy sensible a lo que Él me está diciendo. Y Dios puede estarte guiando, pero tú sigues pensando esto, aquello y el otro, y no puedes entender la sabiduría que Dios te quiere revelar. Haces más y más y más y más grande la bola de nieve. Haces más y más grande el problema. Y una pequeñez que se podía resolver, ahora es una bola inmensa de nieve. Una pequeña ficha como un efecto dominó ya tiró todo el camino. Ellos lo entendieron. No ganaba nada afanándose, ni preocupándose, ni amargándose. Ellos recordaron seguramente las palabras que Jesús había dado tiempo atrás a sus discípulos. Y quiero leértelas, tú las conoces, pero hoy vale la pena recordarlas. Mateo capítulo 26. Ahorita regresamos a ver el fin de su historia. Pero primero, veamos lo que quizá pasó por su mente. Los imagino platicando en aquella celda. Y quizá mientras uno se quejaba, el otro le recordaba: oye, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús? Lo que nos contó Mateo, cuando Jesús dijo que por nada estuviéramos afanados. No recuerdo, pero a ver, cuéntame, Pablo. Y probablemente le cito esta cita, Mateo 26, versículo 26. No, perdón, es Mateo 6. Él le iba a echar la culpa al diablo que había cambiado aquí las cosas en mi computadora, pero leí mal. Mateo 6, versículo, vamos a leer desde el 25. Dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida. Y da algunos ejemplos: ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿o qué vamos a vestir? Y dice Jesús: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y esta pregunta nos vuela los sesos: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Te pregunto, ¿no vales más que un triste pájaro de la calle? Y yo sé que los defensores de animales me están viendo feo, ¿verdad? Pero ¿qué esperas de alguien que trata mejor a su perro que a sus hijos? ¿No? Porque los hay. Y no di que trata mal a los perros, pero es incomprensible que trates mejor a una mascota que a un ser humano. Es irracional y es producto de... No quiero usar más términos porque... pero entra un perro a un restaurante y todo el mundo le da de comer. Entra un mendigo a un restaurante y lo ven feo. No, sí voy a utilizar el término. Es la estupidez humana. Una falsa careta de misericordia y de piedad. Ay, pobrecito, y tanta gente, ¿y qué haces por ellos? Es colgarte de una bandera para sentir que estás haciendo algo cuando no estás haciendo nada por este mundo podrido. Y no dije, trata mal al perro, trata bien al perro, pero trata también bien al ser humano. No puede ser que trates bien al perro y trates mal al ser humano. Esa es una doble moral. Entonces regreso al punto. ¿No vales mucho más que un triste pájaro? ¿No hay por ahí uno volando? Imagina que pasara uno ahí en la ventana y no está afanado, pío, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a cenar? ¿Y qué frío está haciendo? Y viene un frente frío, ¿y qué voy a hacer? Y ahí siguen viviendo y el Señor los alimenta y no les falta nada. Y pregunta a Jesús, ¿no vales tú mucho más que ellos? Dio su vida por ti. El mismo Pablo dijo en Romanos 8, en el versículo 32, si dio a Jesús, su Hijo amado, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y este es otro gran problema del afán permanente en nuestras vidas, que es cuestionar la bondad de Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ay. O sea, no es de que es mi problema, es mi afán y soy yo el que se va a enfermar más y no te metas conmigo, no. Perdón, sí meto contigo porque me estás insinuando que Dios no es bueno. Me estás diciendo que Dios no es amor, que Dios no cuida de sus hijos. Porque es lo que Jesús está diciendo. Dice, ¿por qué te afanas? No vales tú mucho más que ellos. Es dudar que el Señor realmente tiene cuidado de nosotros. Es voltear al cielo y decir, Dios, tú eres perverso. Tú no tienes cuidado de mí. Tú vas a dejar que yo muera de hambre. Tú no tienes atención de lo que yo estoy pasando. Y Jesús dice, mira, por más que uno se afane, ¿quién podrá? Versículo 27, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo. Nada va a cambiar. Versículo 30, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como te decía, dudar de la bondad de Dios es empezar a cuestionarlo, es una falta de fe en Él. No se afanen, por tanto, versículo 31, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Porque los gentiles, la gente que no conoce de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y viene un principio de vida: mas buscad primeramente. No es que lo demás no se ha de buscar, no es irme al fanatismo y despreocuparme o desocuparme más bien y no ser responsable, ahorita lo voy a aclarar. No es me tengo que ocupar de ciertas cosas, pero primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo hacemos al revés. Queremos solucionar lo que opera a nivel horizontal para entonces luego conectarnos con Dios de forma vertical. O sea, ya que se resuelvan mis temas en la tierra, busco del Señor. Pero mientras tanto tengo mucho que trabajar, mucho que resolver. No tengo tiempo para orar, para alabar, para leer la Biblia, para congregarme, para discipularme. Cuando tenga tiempo me conecto con Dios. Jesús dice, es al revés. Si tú no lo entiendes, seguirás haciendo más y más y más y más grave el problema. Es primeramente buscas el gobierno de Dios en tu vida. Primero resuelve tus asuntos espirituales. Ahí andamos, Señor, resuelve mis finanzas y mi salud y mi familia. Primero resuelve tu vida espiritual. Primero conéctate con Él. Primero pide su ayuda para hacer su voluntad, para eliminar aquello que está mal. Primero escuchemos su voz en lo que ya nos dijo que hagamos y que no estamos haciendo. Y luego todo lo demás. No dice algunas cosas, todas serán añadidas. Platicaba de esto en la semana con un brother y era impresionante lo que me decía. Me decía, mira, en otros tiempos, donde había menos presiones en mi vida y me afanaba más, no resolvía nada, se incrementaba el problema. Y ahora en los últimos meses, me contaba, tengo una carga económica y mayor responsabilidad, mucho más fuerte que antes y más problemas que antes, pero he buscado a Dios como nunca antes. Y tengo más paz que nunca en mi vida y más gozo que nunca en mi vida. Y paradójicamente me decía él que a pesar de que tiene más temas económicos que resolver, ha prosperado como nunca antes en su vida. Dices, esto no cuadra con las matemáticas del ser humano. Así son las matemáticas divinas. He empezado a hacer cosas que antes no podía hacer, me contaba él. Debería ser al revés. Antes las cargas eran menores, pero se afanaba y no avanzaba. Ahora las cargas son mayores, pero no se afana y está avanzando. Cuando no te afanas, además de que Dios empieza a operar en nuestras vidas, porque hay poder en la oración, me empieza a dar dirección, mi mente está lúcida, soy sensible a su dirección, tomo buenas decisiones. Mis pensamientos no se contaminan porque están llenos de la palabra de Dios. Su Espíritu Santo me da fortaleza, de modo que mi corazón se mantiene también emocionalmente estable. Pero cuando me empiezo a afanar, ¿qué sucede? Mi mente no está lúcida, tomo malas decisiones, mi corazón se empieza a contaminar. Todo lo que ya vimos al principio. Por eso Jesús dice, no te afanes. Vuelve a repetir en el 36, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y no es de que no seas responsable, hay cosas que tienes que resolver. Pero una cosa es resolver lo que está en tus manos y otra cosa es preocuparte por aquello que no lo está. Es como un área restringida. Te voy a poner un ejemplo. Te subes a un avión, ¿qué puedes hacer? Sentarte, ponerte cinturón de seguridad, escuchar las indicaciones, saber cómo usar la mascarilla, el chaleco, cualquier cosa que suceda. Pero si empieza una turbulencia, ¿te puedes meter a la cabina y tomar el control? ¿Alguien ha llegado? Oiga, disculpe, practiqué algunos videojuegos de aviación y quisiera ayudarle porque estoy preocupado por lo que está pasando.
Esa cabina dice solo personal autorizado o área restringida. Y una área restringida es un lugar donde tú no puedes pasar y por ende no puedes hacer nada. ¿Y por qué en medio de la turbulencia tú mantienes tu paz? Bueno, algunos no la mantienen, ¿verdad? Algunos no confían realmente en el Señor y ahí se muestra, ¿verdad? Me acordé de una anécdota, pero no voy a perder el tiempo con esto, pero me dio mucha risa. ¿Y tú confías en que dentro de la cabina hay una persona que para eso estudió no sé cuántos años de su vida y que está preparado para resolver? Ahora es impresionante esto. ¿Por qué si somos capaces de confiar en un piloto que no conocemos? ¿O le pides su currículum antes de subirte al vuelo? Oiga, antes de subirme al avión quiero saber quién es el piloto, cuántas horas tiene de vuelo, dónde estudió aviación, cuánto tiempo tiene trabajando, que me sople para ver que no viene con aliento alcohólico, ¿no? Tú te aplastas y pones tu fe en alguien que no conoces, ¿cierto o falso? Lo mismo cuando te subes al taxi o al camión o a cualquier medio de transporte que tú no vas manejando o piloteando. ¿Por qué somos capaces de confiar en un ser que no conocemos y no somos capaces de confiar en aquel que entregó su vida por nosotros? ¿Quieres que te diga la cruda respuesta? Porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, tendríamos paz. Porque si tengo paz en alguien que no conozco, como el piloto, resulta incongruente explicar que no tengo paz en alguien que sí conozco. La triste realidad es que no conozco a ninguno de los dos. Hay gente que ni tiene idea quién es el piloto y tampoco tiene idea quién es Dios. Cuando yo sé quién es Dios, aprendo a confiar en Dios. Estoy tranquilo. Él dio su vida por mí. Él me cuida. Familia, estemos en paz. Él va a proveer. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Rafa. Él es mi proveedor. Él es mi protector. Él es mi sanador. Para Él no hay nada imposible. Confiemos en Él. Busquémosle a Él. Y te da dirección. Y empieza a operar en tu vida. Y te empieza a dar paz. Fue lo que hicieron Pablo y Silas. Empezaron a alabar a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25. Regresamos a la historia. A medianoche, dice la Biblia, Pablo y Silas, no dice se quejaban y se lamentaban, sino que estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero al despertar se iba a matar, pero Pablo le dijo, no ha escapado nadie, aquí seguimos todos. Él se postra a sus pies y les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí nace el versículo 31 que dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Aquella noche el carcelero, toda su familia entregaron su vida a Jesucristo. Están en el cielo junto a gran parte de sus generaciones porque dos hombres en medio de la adversidad decidieron hacerle caso a Timón y Pumba. No se preocuparon, empezaron a alabar a Dios en medio de la prisión. Y es que no solo se trata de ti, sino de la gente que te está viendo, que te vio desfilar por ese pasillo de la desgracia. ¿Cómo va a reaccionar papá ahora que perdió el trabajo? ¿Qué va a hacer mamá ahora que papá se fue de la casa? ¿Qué va a hacer mi hermano con esta noticia que le dio el médico? A ver mi vecino el aleluyo, ¿cómo se comporta con esta noticia que le dieron? La gente nos está viendo y nos está escuchando. Hay muchos creyentes que es puro bla, 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 bla. Y la gente que escucha dice, se oye muy bonito, casi me la creo, lástima que no se ve. Y es que por más bonito que presente uno el evangelio, el más grande impacto es el de nuestra vida y no el de nuestras palabras. O por más bien que te hablara de un producto para crecer el cabello, ¿se lo comprarías al perro Bermúdez? Aunque te garantizara que es un zambombazo, dirías, dime lo que quieras, pero no se ve.
Pero si de repente aparece con la greña de Sansón, yo le haría caso a lo que dice acerca de ese producto, ¿o no? Entonces, nada es más poderoso para hablar de la paz de Dios que un cristiano que refleja la paz de Dios. ¿Y por qué mis hijos no creen? Porque perdiste la chamba y pareces un demonio. Estás todo el día de malas. Porque tu marido se fue de la casa y a tus hijos les has dicho Jehová es Dios, pero tu vida les dice mi esposo es Dios. ¿Cómo van a creer en Él? Si ven, lo digo entre comillas, que no tiene el poder de dar paz a nuestras vidas. Por eso dije entre comillas, no es que no lo tenga, es que no lo estamos reflejando. Pero cuando ven que tú estás en paz y andas por toda la casa, Hakuna Matata. Oye papá, pero perdiste el trabajo, no te preocupes, todo está bien. ¿Qué vamos a comer mañana? No tengo idea, en el peor de los casos ayunamos. Y te ocupas, pero no te preocupas. Digo, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok, ya, esto es lo que está en mi área de trabajo. Esta es mi área restringida. Me ocupo de lo que me corresponde, pero no me preocupo de lo que no me corresponde. ¿Qué puedo hacer? Hacer mis cuentas, salir y buscar trabajo, emprender, pedir a Dios dirección. Hasta ahí es mi área de trabajo. Mi familia está mal, puedo orar por ellos, puedo dar testimonio, puedo compartirles la palabra si me lo permiten, pero yo no puedo tocar su corazón. Yo no puedo abrir su cerebro y ajustar los tornillos. Puedo cuidar mi alimentación, puedo cuidar mi salud, puedo ver la opinión médica, pero hay cosas que están fuera de mi control. Hago lo que me corresponde, pero no me preocupo, ni me afano por aquello que no me corresponde. Y ven que estás en paz, como Pablo y Silas. Los presos oían, y en el griego significa escuchaban con atención. Y fueron tan impactados que cuando las puertas de la cárcel se abrieron, ninguno se escapó. Y paradójicamente aquella noche, aunque decidieron quedarse en la cárcel, todos fueron libres. Porque muy probablemente le entregaron su vida a Cristo. Va a haber gente que va a escuchar y que va a ver el terremoto que Dios traerá a tu vida. Y que cuando te vean con la paz y el gozo de Pablo y Silas, van a querer escuchar lo que tienes para decir. Nadie quiere escuchar a un hipócrita que no vive lo que está enseñando. Hasta el agua se cayó. Ay, sí, mi cuñado el loco, mi hermano el fanático, mi primo el religioso. Pero cuando ven esa sonrisa genuina en tu vida, esa paz, ese gozo, esa pasión por las cosas de Dios, aunque le estés pasando mal, van a prestar atención. Van a decir qué es lo que está pasando. Y muchos de ellos aquel día entregarán su vida a Cristo. No te afanes por nada. No ganas nada, empeoras las cosas y te estás perdiendo de la bendición potencial de una vida sin una preocupación permanente. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. ¿Sí te sabes, Isaí, la de Hakuna Matata? ¿No? A ver si la sacamos para... No. ¿Cuál fue la justificación o la base de Jesús para echar fuera el afán? Nuestra confianza en Dios. No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Es confiar en su bondad, en su misericordia, en su cuidado. Y por eso Pablo es que logró reaccionar de esta manera, porque él confiaba en el Señor. ¿Por qué confiaba en Él? Porque se había encontrado cara a cara con Él. Esta es la situación de la iglesia primitiva. No volvían atrás porque sabían de lo que estaban hablando, porque se encontraron cara a cara con aquel del que estaban hablando. Y es que esto es muy sencillo y podría tomar más tiempo, pero lo voy a resumir con esto. Tú no puedes confiar en quien no conoces. Para que yo pueda confiar en Dios, tengo que conocer a Dios. El mensaje quedaría incompleto si yo te dijera, vamos a orar y entregar tus cargas al Señor. Pero ¿cómo vas a confiar en alguien que no tienes idea quién es? Si solo tengo una religión, pero no paso tiempo con Él,
nunca aprenderé a conocerlo. Y si nunca aprendo a conocerlo, nunca aprenderé a confiar en Él. Cuando tú más lo buscas, vas a experimentar la paradoja de este hermano que te contaba. Te encontrarás con que quizá en el futuro haya más problemas y más cargas y más preocupaciones, pero ahora conoces más a Dios y tienes más paz y más confianza y mejores resultados. Entonces sí, tengo que llevar mis cargas delante de Él, pero antes de eso tengo que aprender a conocerle. Tengo que pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración. Dedica algunos días o algún día de ayuno y oración. Dedica tiempos para buscar su rostro. Dedica tiempos para alabarle. Deja de escuchar tanta basura en el camino, en el trabajo, en la regadera, al acostarte, al levantarte. Pídele su dirección para ver cómo puedes incrementar esa comunión con Él, y entonces lo aprenderás a conocer. Y te irás a la cama con un montón de problemas, pero dirás: Señor, yo sé quién eres. Yo te conozco. Tú estás al control de todo. Tú eres mi Padre, el que dio la vida de Jesús en la cruz del Calvario por amor a mí. Nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Siempre has estado conmigo. Y el mundo me está gritando, pero hace 10 minutos tú me acabas de hablar. ¿Qué me importan los gritos del mundo si tu voz me dice: ten paz porque yo estoy contigo? Oh Señor, mira lo que dicen mis hijos, pero no me importa, porque tu palabra dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y puse las noticias y me quieren traer temor porque vienen malos tiempos y mi jefe me dijo y el negocio está pasando esto, pero tú me dijiste, Señor, que tú tienes cuidado de mí, que si busco tu reino y tu justicia primeramente, todo lo demás me va a ser añadido. No voy a ser irresponsable, seré bien administrado, tendré orden en mis finanzas, pero no voy a perder la paz por un pedazo de papel con tinta impresa con algunas cifras, porque tú eres mucho más grande que eso. Dios, esto dijo el médico, pero Él no tiene la última palabra. Confío en ti. Tú acabas de estar conmigo y yo contigo. Estoy en tus manos. Tú tienes el poder de sanar. Algún día tengo que partir y si mi momento ha llegado, Señor, sé a dónde voy. Pero si no ha llegado y todavía hay un largo camino por delante, gracias por la sanidad que ya me has dado. Cuando tú no te afanas, no es que todo se resuelve de la noche a la mañana. Es que primeramente tu mente y tu corazón están en paz, y lo demás después llega por añadidura. Esa es la promesa de Jesús. No ganas nada. Ya deja de lastimarte más de lo que los problemas lo están haciendo. Detén hoy esa bola de nieve de golpe. Ya no le des cuerda al problema, ni más carga a las voces del enemigo. Refúgiate en el Señor. Olvídate del horizontal por un instante y pon en orden lo vertical. No preguntes primero cómo resolver los temas de las cosas que tratan aquí en la tierra. Que tu más grande obsesión sea resolver las cosas que suceden en el cielo. Es decir, nuestras oraciones tantas veces son: Señor, ayúdame a resolver mi salud, mis finanzas, mis hijos, mi trabajo, mi escuela, la iglesia, el negocio, y tantas cosas de nosotros con Él que están rotas y no nos interesa. Empecemos este año diciéndole: Señor, mi más grande anhelo es que me des el poder de hacer tu voluntad. Mi más grande anhelo es que me enseñes a honrarte, a buscarte, a acabar de una vez por todas con ese pecado. Pon en orden lo vertical. Si te vas a obsesionar por algo, que sea eso. Si algo te va a robar el sueño, que sea buscar más del Señor. Y una vez que lo vertical esté en orden, mira, no te voy a decir lo que va a pasar con lo horizontal, porque ni te va a interesar ya. Pablo lo dijo. Dice: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo.
Años más tarde lo encarcelaron otra vez. No le importó porque seguía predicando la palabra, es lo que él quería. Y llegó a Roma como preso, pero pudo predicar ante el César, ante la casa del César, ante las guardias romanas, un montón de gente en uno de los barcos. Y él estaba feliz. Ya no le interesaba al horizontal, porque estaba lleno del Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo y dile: Dios, perdóname si he dudado de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Yo sé que me amas y que eres bueno y poderoso, pero es verdad, al no conocerte y no saber quién eres por mi apatía, lo he olvidado. Al ser tan débil tu voz en mi vida, las voces de este mundo han pesado demasiado. Ya no quiero vivir así un segundo más. Quiero conocerte, quiero pasar más tiempo contigo, quiero buscarte, quiero aprender a escuchar tu voz. Señor, aquí está mi vida y no vengo hoy a pedirte que me ayudes a resolver mis problemas terrenales, sino primeramente decirte: Dios, ayúdame a resolver mi problema espiritual. Señor, hoy no vengo a hablarte de mis finanzas, salud, familia, trabajo, negocio, de mis enemigos, de la maldad. Hoy vengo a hablarte de mí acerca de mi relación contigo. Dile: Dios, quiero buscarte más. Dame sabiduría primeramente para saber cómo resolver esto, cómo hacer tu voluntad. Dame el poder para vivir en santidad, las fuerzas para servirte, Señor, y para hacer esa luz. Quiero que al fondo del pasillo mi voz proclame tu gloria y cante alabanzas. Y la gente que está ahí expectante, que al día de hoy, Señor, ha visto algo diferente a lo que he escuchado, comience a ver un evangelio verdadero, no solo en lo que digo, sino en lo que vivo. Levanta tus manos en señal de rendición y dile: aquí está mi vida, Señor. La voy a levantar como una alabanza delante de ti. Voy a buscarte, voy a clamar, voy a conocerte. Y te alabaré aún en medio de la adversidad. Y la gente en el pasillo escuchará. La gente en el pasillo escuchará. Y conocerán, Señor, que adoro un Dios de verdad. Dile: perdóname, Padre, por vivir bajo el peso del afán y no haber aprendido a confiar en ti. Hoy te entregamos nuestras cargas y lo haremos cada día. Nos ocuparemos de lo que tenemos que hacer, pero no nos preocuparemos de aquello que no podemos hacer. Trabajaremos en nuestra área de trabajo, pero no perderemos la paz y el gozo por lo que sucede dentro de la cabina del área restringida. Confiaremos en que tú estás al control y te alabaremos aunque no entendamos, porque confiamos que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú nos amas, que tú estás al control de nuestra vida y que en medio de la turbulencia nos estás llevando a un puerto seguro. Señor, queremos, como Pablo y Silas en aquella ocasión, terminar alabándote, y en medio de tu prisión, de tus cadenas, de tu adversidad, alza tu voz, levanta tus manos en señal de rendición y alábale. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo.
Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.